Saludos, a ver, poner el tiempo por acá. Ahora sí, saludos a los que me están viendo en este momento. Bienvenidos a un nuevo live. En este momento, ahorita, dentro de un ratico, voy a estar conversando con Noel Leal Rojas, eh, quien es conocedor del ámbito político. Bueno, hablar un poco del tema de Venezuela. Bueno, antes que nada, Noel, bueno, agradecerte por haber aceptado la invitación a este espacio. Y bueno, ya conocemos más o menos el tipo bueno, de contenido que muestro acá. Y bueno, quise el día de hoy, te quise invitar acá para un poco para retomar una cuestión que yo tengo algo abandonada, un poco el panorama nacional, ya que están ocurriendo, como ya lo están ocurriendo ciertas cuestiones en las que hay que empezar a enfocarse para lo que se puede venir próximamente. Partiendo de eso y ya sin tanto preámbulo, bueno, quería que me comentaras cómo observas tú toda esta cuestión de, bueno, todo este proceso de supuestas primarias que se quieren hacer y bueno, los actores que pretenden participar de, bueno, ya ni sé qué calificativo ponerle a ese evento, a ese acontecimiento. Bueno, hola, buenas tardes a todos. ¿Qué decirte? La gracia es que, como yo lo veo, simplemente es la repetición de lo vivido, una y otra vez, ¿no? Y es esa dolorosa repetición, porque si bien nos enfocamos solo en las primarias, podemos ver el show del 2011, pero si nos enfocamos todo a la mentira electoral, que es lo principal que debe entender el país, que usted está en tiranía, por lo tanto no tiene ningún tipo de salida electoral. Ya el asunto, si bien para mí que vivo explicando la estructura del fraude, la estructura del proceso tiránico, explicando la inviabilidad de salidas tanto jurídicas como legislativas o electorales desde el mismo proceso constituyente del 99, llegar a hoy a un proceso en el 2023 para hablar de elecciones en el 2024, para salir de la tiranía, es algo que de verdad se torna increíblemente doloroso. Y eso es hasta doloroso, por supuesto, pero también hay un punto adicional que es el vergonzoso, porque no es un asunto que se hace difícil de digerir cuando encuentras a gente que tú sabes que es capaz, gente que tú sabes que tiene altas cualidades profesionales o técnicas, pero que son tan escasos en el pensamiento político que insisten en seguir legitimando esta desgracia. Y esa es quizás la parte más dolorosa de toda esta situación. Y, mencionabas algo que, bueno, yo me quedé con esa parte de todo tu enunciado y es que se repiten las cosas. Bueno, recientemente vi que un personaje, bueno, bastante polémico y que todo venezolano conoce como lo es el señor Enrique Capriles, ya está como abanderado por Primero Justicia, ese proceso de primarias que se quiere realizar. Y bueno, la verdad no sé cómo va a participar de ese circo, si hasta donde tengo entendido, imagínate, está inhabilitado y bueno, Mira, una es que situación más allá de similar. eso, es que Sí, sí, adelante, hay, adelante. hay que verlo todo esto como un circo. Precisamente hoy me escribe un amigo, un venezolano que vive desde hace muchos años en Londres, me dice, Noel, explícame un poco el cuento ese de las primarias. Y yo le digo, bueno, fíjate, ya la gente está montada en ese cuento, parte del país está montado, por supuesto, los degeneradores de opinión están haciendo el trabajo, hay mucho país que está desconectado, pero poco a poco se van a ir sumando, ¿no? Entonces me dice, ¿y van a hacer lo mismo? Y le digo, sí, van a hacer lo mismo, y ya empiezan las encuestas y todo lo demás, y me pregunta, ¿quiénes figuran? Y yo le digo, bueno, en el show figuran María Corina, perdón, María Corina, Capriles, Rosales, Guaidó y el conde del Guachar. Entonces él se echa a reír y yo le digo, no, 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 es en serio. Y me quedé pensando un momento que él se echaba a reír por eso, por la presencia del conde del Guachar en la encuesta. Y cuando uno dice María Corina, Rosales, Capriles, El Guiado,
también hay que colocar la coletilla al final de, sí, es en serio, es increíble que esto todo sea un chiste de esa magnitud sin necesidad de la participación del comediante. Sí, sí, bueno, parecerá sí, ciertamente parecerá un chiste, pero es notoria la presencia de un personaje como el Conde del Bácharo, que bueno, si llegase a quedar como el abanderado de la oposición para el año que viene, bueno, ya no habría que llamarlo el Conde del Guácharo, sino el señor Benjamín Rauseo, que es su nombre, bueno, su nombre de pista. Eso es otra cosa. A mí el otro día alguien me preguntó por la candidatura de Benjamín Rauseo y me acordé que ese es el personaje que es el Conde del Guácharo. Bueno, bueno, que ya no sé ni qué personaje hace ese señor. Con todo esto, con esta última que salió, ya no sé ni qué personaje está haciendo en todo este teatro. Y bueno, también Enrique Capriles pasa por una situación similar a la del señor Juan Guaidó, que se supone tiene orden de captura, pero es más que evidente que va a ser abanderado por los señores de Voluntad Popular, si no es que lo hace el aeropuerto. Creo que Guaidó no tiene ningún tipo de orden de captura. Orden de captura tiene las nuevas de la Asamblea Nacional esta, de 2015. Creo que Guaidó no tiene ningún tipo de solicitud judicial. Y, bueno, siempre se vive, esta gente se vive haciendo la víctima, bueno, todo con tal de mantener su circo y bueno, es un círculo vicioso, por decirlo así, un círculo vicioso en el que tanto lo que es la tiranía chavista como ellos se terminan beneficiando, mientras el ciudadano pues, común sigue pasando la misma. Exacto, exacto. Ellos tienen su... Y hay algo que es importante que la gente logre comprender. Nada de esto es nuevo. Más allá de que sean, que pudiésemos estar repitiendo hasta los mismos jugadores del año 2006, nada de esto es nuevo. El esquema es exactamente el mismo. El esquema es hacer que la población valide y le dé vestimenta democrática al tipo. Nada de esto es absolutamente nuevo y es en donde el país tiene que terminar de despertar. Porque hay mucha gente que te dice, oye, es lo que dijo Capriles ahorita. ¿Y en qué se dista de lo que decía Capriles en la campaña del 2012? ¿O en qué se dista de lo que decía Capriles en sus campañas para gobernador de Miranda o alcalde? ¿En qué se dista de cuando entregó el Congreso bicameral de 1990? Entonces, el asunto no es que ellos hayan cambiado en algo su discurso, es parte de la sociedad venezolana que al fin se cansó de ese discurso. Ok, te cansaste de ese discurso porque ya estás entendiendo y aprendiendo a ver la realidad, pero de verdad estás despertando. Y es hacia otro de los puntos que son fundamentales, que tiene que comprenderse, que tiene que de verdad entenderse por parte de la sociedad. Lo que se está viendo es simplemente la repetición de lo vivido una y otra vez. El único cambio que ha habido es en cierta parte de la población que está entendiendo la realidad, pero que antes estaba sumida en aquella mentira. Ese es el único cambio que ha habido en parte en lo que se está viviendo en el país. Pero el chiste, la burla, el uso de la población, el colaboracionismo, es igual desde el inicio. Sí, sí, ahí sabes que, bueno, hace rato mencionábamos a la presencia bueno, del señor Benjamín Rousseau en todo este chiste, considera un outsider, bueno, supuestamente un outsider, digo supuestamente porque desde hace tiempo él viene involucrándose en la política, solo no se había candidateado a nada. Todo el mundo No, fue ahí precandidato gente, en el 2006. En el 2006 fue precandidato. Para el 2012 no fue candidato, pues estaba haciendo una película. sí, sí, ahora me recuerdo eso, que según que se iba a lanzar en el 2006, pero bueno, según que por problemas del corazón tuvo que retirarse. Bueno,
Yo digo que lo retiraron, mejor dicho. Mira, hay acuerdos que son claros. Vamos a poner, mucha gente joven no tiene conciencia de lo que sucedía en el 2006. En el 2006, después del fraude del revocatorio del año 2004, la gente decidió dejar atrás el sistema. ¿Qué era dejar atrás el sistema? No voy a participar electoralmente para la Asamblea Nacional del año 2005. Eso fue capitalizado por los partidos políticos. No es porque Henry dijo vamos a entregarle la asamblea al chavismo, no. Simplemente los partidos supieron leer que nadie iba a participar. La realidad de ese momento es que nadie iba a participar. La abstención iba a ser brutal y nadie iba a participar. Pero los partidos políticos, conscientes de que no pueden dejar escapar ese tipo de cosas, fueron a capitalizar. Entonces se sumaron a la idea de nadie va a participar, nosotros no vamos a participar. Y entonces volvieron a capitalizar la voluntad de la sociedad. Después llevaron esa voluntad de la sociedad a reconocer esa Asamblea Nacional que había sido electa con menos del 20% de los electores inscritos para ese tiempo. Pero no solo eso, sino que empieza la real preocupación por parte de los partidos políticos, y por eso capitalizaron ese momento, porque había que volver a llevar a la gente al carril electoral. Hay que llevarlo rápido al carril electoral porque ahí vienen las elecciones del 2006. ¿Cómo hacemos después de una elección en el 2005 donde, según números del CNE, la abstención fue del 74%? Esto es un número importante de recordar. Según números del CNE, la abstención del año 2005 en las elecciones parlamentarias fue del 74%. Pero, ¿cómo hacemos para que la gente participe en la elección presidencial del año 2006? A un año, solo un año posterior, en la cual la participación fue del 74%, es decir, el mismo número de la abstención pasada. La burla ha sido tan descarada hasta en eso, pero la gente todavía se niega a ver. Bueno, ¿qué se hizo? Se puso a correr la idea de la importancia de que la unidad existía y que somos mayoría, por supuesto, y que había que lograr la unidad. Lo importante era la obtención del candidato único. Y empezaron a salir candidatos hasta debajo de las piedras, como en este caso estamos viendo todo este tipo de candidatos. En aquel momento estaba esa candidatura, estaba la precandidatura de la última esperanza blanca de la izquierda, que era la de Teodoro Pekov. La otra candidatura que sonaba fuerte para aquel momento era la de Julio Borges, la de María Corina y la de Manuel Rosales. En aquel momento se empezaron a hablar sobre las ideas de primarias, para entonces Súmate dijo que podía organizarlas, inmediatamente le bajaron el volumen porque no puede ser Súmate porque eso era de María Corina. La gente de Data también se manifestó diciendo que se podía organizarla, pero no había tiempo. Y ahí el factor fue jugar al tiempo. Cuando se jugó al tiempo, llegó la palabra consenso. Hay que hacer un gran consenso para poder elegir al candidato. El candidato que tenía dinero para financiarse una campaña de verdad, que podía empezar a repartir dinero por todos lados y que no se iba a ver feo cuando ciertos financistas aportaran a su campaña porque era alguien en ejercicio, era el gobernador Manuel Rosales. Por lo tanto, Teodoro lo primero que hace es levantarle la mano a Rosales. Inmediatamente los otros candidatos empiezan a bajar el volumen porque es la estructura partidista tradicional y María Corina se le plegó y listo, tuvimos a Rosales como candidato en el 2006 para tener una participación electoral del 74% y seguirse burlando de la gente. En aquel momento fue esa palabra mágica, consenso. En el 2011, cuando la burla se va a repetir con las primarias que se ejecutaron a inicios del 2012, los candidatos se fueron diluyendo, pero también eran cualquier cantidad. Y llegamos al 2011 con que los candidatos para las primarias, los que se pudieron inscribir, eso es otra parte importante de recordarle a la sociedad. La MUT de aquel entonces organizó las primarias y generaron un proceso de inscripción que tenía dos cosas fundamentales. La primera, el compromiso de todos los candidatos que quisieran participar como candidatos de la unidad tenían que adherirse al programa de gobierno elaborado por la MUT. Es decir, no es que ni un candidato podía llevar su programa de gobierno. No, tenían que tomar el programa de gobierno elaborado por la MUT para que hubiese consenso unitario. Entonces no importaba por cuál payaso ellos votaban, igualito era simplemente como ese payaso ejecutaba el plan de gobierno de la MUT. Y también tenían que pagar su inscripción. ¿Qué era ese pago de su inscripción? El pago de la inscripción era un monto, no recuerdo cuál en dólares,
que tenía que era simplemente para pagarle al CNE para organizar sus primarias. El CNE le pasa una factura a la MUT le solicitó al CNE que le organizara las primarias de la oposición. Es importante recordar que no había ningún tipo de ley, nada obligado a la oposición a usar el CNE para sus primarias, pero bueno, todos los candidatos tuvieron que reunir y hacerle un cheque a la MUT para que la MUT le hiciera un cheque al CNE. Recuerdo que para esa elección, Pablo Medina se puso a llorar porque no tenía cómo completar los reales y le hicieron un descuento. Él sí le hicieron un descuento para que pudiera inscribirse. Y participaron Leopoldo, María Corina, Capriles, Diego Arria, Pablo Pérez y Pablo Medina. En el último debate en Venevisión es donde Capriles se le pliega, Leopoldo se le pliega a Capriles y entonces se le terminó de dar forma a la campaña de lo que sería el candidato único. Se realiza el show de las primarias empezando enero, febrero, no me acuerdo, del 2012, sale ese candidato único y todos el resto de los participantes le levantaron la mano. Mira, esta maravilla. El candidato que ha prometido el discurso más socialista de todos los candidatos es el candidato que viene a representar a la oposición. Ya sí. Lo único diferencia que al menos yo noto es que en todo este proceso que ahora se quiere llevar a cabo nuevamente, es que, y eso no está ocurriendo recientemente, tan recientemente, eso viene incluso desde el año 2018. Gente y hablo de la ciudadanía más que todo, que bueno, que todavía a estas alturas del partido que tiene su confianza en el voto, cosa que sabemos que no es viable en este contexto, pero ven algún tipo de, bueno, de opción en un personaje fuera del ámbito político, como por ejemplo, un personaje muy famoso como lo es Lorenzo Mendoza. No sé qué interpretación tengas tú de este personaje, que bueno, es muy conocido por... Yo lo resumo de una manera muy práctica. Tú mañana se presenta a la candidatura de las primarias. Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Lee Kuan Yew, es decir, personajes a los que yo les tengo todo el respeto histórico, todo el respeto a su visión de gobierno, todo el respeto que se le puede tener. Y se presentan a las primarias y tendrían en mí a un contrario. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Legitimar electoralmente la tiranía? Entonces no importa el personaje que vaya al show, va a ser simplemente un payaso del show. Si no se entiende que la tarima electoral simplemente es para legitimar a la tiranía, entonces no se está entendiendo absolutamente nada. Cada uno ha utilizado su espacio para generar su plataforma pública. El conde con su teatro, el otro que es un empresario, la otra que es una diputada, el otro que ha sido gobernador, el otro que fue presidente interino. Cada uno utilizaba una plataforma pública que nada beneficia al país. No hay visión de país. No hay visión de cómo vamos a enfrentar el problema de la tiranía establecida. Simplemente yo quiero convertirme en el representante que va a ir a pelear electoralmente contra Maduro. Ya ahí se habla del increíble daño que se le hace al país. Entonces, por eso yo coloco ese ejemplo. Si los candidatos a las primarias para la elección hacia el presidente, para ir a batirse electoralmente con Maduro, fuese la Thatcher, Ronald Reagan, Lee Kuan Yew, yo estaría en contra de ellos. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es simplemente legitimar. Lo que están es preparando a la población para que acepte de nuevo el matadero electoral. Entonces no hay outsider Sí, que valga si el cuento es ir al matadero electoral. sí, y además que hay que decirlo, bueno, tengo énfasis en este personaje que ya mencioné, que lamentablemente este señor, no en el ámbito político, pero sí fuera de él, en el ámbito, digamos, económico, empresarial, por decirlo, ha legitimado todo este desastre, porque, vamos, eso lo comentaba hace tiempo. Sabemos la crisis económica, que bueno, no es un secreto para nadie, muchas empresas se han ido, o sea, te pones a ver y este señor se ha
mantenido gracias al, bueno, cierto favoritismo, los favores debajo de la mesa que tiene con la tiranía chavista. Que Entonces, mira, o sea, fíjate, hay un problema que, Julio, que es que el país tiene que terminar, la población y el venezolano que se preocupa por el país tiene que terminar de comprender. Vamos a despersonalizar un poco y vamos a enfrentar los puntos de la realidad. Porque cuando se hace eso, el país podrá ir sacando a cada uno de estos chistes. Si nos colocamos en la visión del empresariado venezolano, nosotros podemos encontrar que es Conce Comercio quien invita a Zapatero, después de que Zapatero había dejado de ser presidente de España, a una conferencia en Venezuela para hablar Conce Comercio, para hablar sobre políticas económicas, el que generó el caos en España. Entonces, cuando tú tienes a la base comercial del empresariado, con ese tipo de pensamiento, ya el país tiene que terminar de entender que ahí hay un gran desfase entre los intereses de la nación, entre el entendimiento político de la nación y la visión que tiene esta gente. Entonces, nosotros tenemos que hacer que el país vaya, no solo es uno a uno y el por qué uno a uno, sino cómo, si ese uno identificó realmente el problema de la nación. Si ese uno dijo, vamos a votar, ya es una persona que, si ese uno financió partidos políticos para meter a la gente en el matadero electoral, ya eso es algo que tú tienes que poner a ese tablado. Si ese uno nunca tuvo definición ideológica real y estuvo levantándole la manito a todos los candidatos de la Internacional Socialista que han sido participantes de toda esta fiesta, no tampoco es algo que pueda beneficiar al país. Entonces, si el país, la sociedad, termina de identificar los conceptos macros, los conceptos completos, y deja de perder el tiempo intentando personalizar a cada uno, podrá encontrar por fin hacia dónde hay que mirar. Por eso es que el comportamiento de Veleta es tan bien alimentado constantemente con ese asunto de que, vamos, es este el problema, es este el problema, es este el problema. No, el problema se llama socialismo. El problema se llama la increíble traición que ha ido contra Venezuela en manos del colaboracionismo. Entonces, si nosotros identificamos de verdad el problema, podremos avanzar hacia lo que importa. Entonces, más allá de Lorenzo, más allá de El Conde, más allá del Guiado, cualquiera, son de verdad los que han entendido el problema de la nación o han colaborado de manera directa o indirecta para que el problema se haga ya fortalecido. Y eso es lo que tiene el venezolano con que encontrarse. Porque si vamos a ir uno a uno, a uno, a uno, lo que hacemos es alimentar las veletas. Porque, ya me decepcionó. No, el problema es terminar de entender qué es lo que ha afectado a este país. ¿Por qué la principal reserva petrolera del planeta come de la basura? ¿Por qué este país tan increíblemente rico, potencialmente extraordinario, figura como el lugar al cual nadie quiere apostar hoy en el mundo? Entonces, hacia allá es hacia donde hay que mirar. Hay que entender la realidad, hay que comprender lo que vale Venezuela para comprender el tamaño de la tradición. Entonces, no podemos seguir en uno, uno, uno. Hay que entender el problema. me perdí por un momento. ¿Me escuchas bien? Eso, sí, te escucho bien. Estaba cerrando con la idea. No podemos seguir uno a uno, sino entender el problema. Claro, claro. Eh, bueno, es importante saber identificar el problema, porque a veces el venezolano, y yo pienso que no solo es el venezolano, sino el hispanoamericano en general, tiende a ser muy, muy personalista y específico, bueno, sí, personalista al momento de identificar problemáticas como las que se viven en la región. Y bueno, Venezuela no es el único caso. Eso. Si nosotros terminamos de identificar el problema real, nosotros podremos identificar también cómo que a este problema ha sido alimentado durante tantos años. Porque llegar a este proceso donde la sociedad es tan increíblemente irresponsable como para haber votado por un Chávez, haber votado por un Boric, haber votado por Castillo, votado por un Petro, volver a traer a Lula en el poder,
Entonces, ¿cómo se llega a una sociedad tan increíblemente irresponsable? Entonces ahí vamos a un daño previo en nuestra sociedad. Si entendemos ese daño previo a través de lo que lo hace posible, que es un proceso ideológico, podremos identificar la realidad. Existe el socialismo siempre mata, el socialismo va destruyendo la lógica de las sociedades, va infantilizándola, va estupidizando a la sociedad. Y por eso se vuelve totalmente irresponsable en las sociedades. Por eso es que el problema que vive Venezuela fácilmente lo reflejamos en cualquier partido, en cualquier país iberoamericano. Lo que estamos viendo en España es una cosa simplemente impresionante. Lo preocupante y más preocupante aún es cuando eso hasta sobrepasa las fronteras de Iberoamérica y vemos procesos que de la mano del progresismo han aprovechado esa irresponsabilidad propia de sus ciudadanos y han llevado a posiciones de poder a gente que es increíblemente dañina por generar un reflejo de debilidad en el ejercicio del poder. Y ese reflejo de debilidad en el ejercicio del poder se ve reflejada en la debilidad del ejercicio de soberanía de sus propias naciones, en la debilidad del ejercicio de esa nación dentro del concierto internacional. Y ahí llegamos a los ejemplos de lo que se vive hoy en Francia, Canadá o Estados Unidos. Entonces, una sociedad irresponsable ha colocado una serie de procesos increíblemente débiles en el control de sus sociedades, de sus países, de esa esencia de lo que son como naciones. Entonces, dentro del concierto internacional pierden fuerza y te encuentras a personajes como Putin, Xi Jinping, cada vez avanzando más con un discurso que simplemente se basa en un discurso de diseñador conectado con las necesidades ni siquiera de su población, sino con lo que sueña Occidente. Y por eso es que es tan atractivo ese tipo de discurso de diseñador. La gracia es que nuestra sociedad irresponsable en general ha glorificado la debilidad y se encuentra con la necesidad de la fortaleza en quienes financiaron la debilidad. Por eso que eso no es un trabajo de que se hizo de un día para otro, ni es un trabajo de tal o tal individualidad. Es un proceso que ha venido carcomiendo nuestras sociedades desde hace bastante tiempo. Sí, sí. Un tema, bueno, quiero pasar brevemente a un tema, bueno, que ha sido parte, ha habido mucha manipulación, sobre todo por parte de los medios hegemónicos en el exterior. Incluso con todo este tema del auge de la inteligencia artificial y una noticia, bueno, que bueno, no me extrañó para nada y tiene que ver con esta manipulación de querer hacerle ver al mundo exterior, por decirlo así, que bueno, aquí la cosa está mejorando pues, por el tema de los bodegones, la construcción de estadios. Y bueno, como ya te dije, la última noticia que vi fue que, bueno, la tiranía chavista estuvo usando lo que es la inteligencia artificial para crear toda esa manipulación mediática, por decirlo así. De que, bueno, qué diagnóstico tienes tú de esto y, bueno, qué se le podría decir a todo aquel que piensa que aquí la cosa se está mejorando por lo que ya mencioné previamente. Una de las cosas con las que el gobierno le gusta trabajar es cada vez trabajar con alguien que no se te eche para atrás. Entonces, por eso utilizo esto ahora. Esto sí no se puede echar para atrás, simplemente los apago y listo. Entonces acaba el chiste. Porque ellos cuando seleccionan a los candidatos de oposición buscan eso, tenerlos de alguna manera en sus manos que hacen que no se te vaya a echar para atrás. No importa si toda la población se ubicó, no importa nada de eso, el asunto es que a la hora final tú reconozcas el triunfo del gobierno. Lo mismo sucede con esto. Con esto lograron ya una parte del nirvana donde los voceros son simplemente totalmente artificiales, los otros también son, ¿no? Pero los puedes apagar. Entonces, esa es la parte interesante en lo que hizo el gobierno con eso. La sociedad, ¿cómo repercute o cómo toma el esquema de Venezuela hacia arriba? Ahí sí viene un proceso de identificación también general. Todo el que te está diciendo eso trabaja para el gobierno. De una u otra manera trabaja para el gobierno. Porque la realidad es que
el país marca números de casi 90% de pobreza. Hasta los propios organismos de izquierda del mundo señalan esa terrible realidad. La realidad es que la economía vive en un proceso de inflación que raya en lo hiperinflacionario nuevamente, próximamente, y que nosotros vivimos el proceso hiperinflacionario más grande de la historia. La realidad es que somos un Estado fallido, que no ejercemos soberanía. La realidad es que hay un tal nivel de desconexión social que si tú le preguntas a cualquier persona promedio, dime el nombre de 2 ministros, no tienen la más mínima idea. ¿Por qué? Porque hasta eso se ha logrado el gobierno. Un desinterés de la población por quien te está matando, por quien está destruyendo tu país. Entonces, todo eso es en pro de la función de la tiranía, no de la Venezuela que se arregló porque pusiste unas lucecitas, pintaste unas calles o abriste una tienda. La realidad es que en Venezuela hay hambre, la realidad es que el embrutecimiento se va haciendo cada vez más grande, la realidad es que estás adoctrinando, la realidad es que estás envileciendo más a la sociedad, la realidad es que todo lo que hizo Chávez y hace chavismo es para la destrucción de Venezuela y el venezolano. Entonces, no hay una Venezuela que se arregló y es importante que el venezolano termine de identificar que todo el que maneja ese discurso trabaja de manera directa o indirecta para el gobierno. Recibe directamente los fondos del gobierno, no, simplemente está beneficiando al gobierno, porque la realidad es que Venezuela está bajo una tiranía comunista, está en un proceso constante hasta de disolución física de la misma, dado que esta tiranía ni siquiera puede ejercer soberanía sobre nuestra propia tierra. Es decir, la realidad es que Venezuela está muy lejos de arreglarse. La otra parte de la realidad es que es muy fácil arreglar. Claro, sí, y bueno, yo a veces me sorprendo, porque incluso yo hablo con, bueno, familiares que están en el exterior y ven esta manipulación mediática y ven todo este tema de los conciertos y no sé si ese será tu caso también, pero me han llegado a preguntar que si, verdad, la cosa se está poniendo mejor por el tema de que ven los conciertos y ven que se está circulando el dólar desde hace ya aproximadamente 4 o 5 años. Uno simplemente, tú sabes que cuando me llega la gente con ese tipo de realidades, ahora gracias a la internet hay aplicaciones donde la gente puede hacer compras en línea en Venezuela. Entonces tú les mandas cualquier aplicación de ese y le dices, mira los precios. Pon el nivel de ingreso de Venezuela y mira los precios de esto. Era la realidad. Lo que cuesta la comida, lo que cuesta el repuesto de un carro, lo que cuesta las cosas de higiene personal, lo que cuesta la ropa. Mira la realidad y piensa en el ingreso. Entonces, oye, pero esto es más caro que en cualquier parte. Esa es la Venezuela. Por supuesto que tú tienes una máquina de país que es como una gran nomenclatura extendida. Esa nomenclatura extendida tiene dos visiones. No solo es la parte de darle soporte a la estructura de gobierno, sino es la parte que hace el escándalo de la burbuja. Entonces esa burbuja es realmente bochornosa, le encanta presumir, es asquerosa. Y eso es lo que genera esa imagen de que Venezuela se... Lo cierto es que los artistas vienen y los conciertos se llenan. No. ¿Por qué? Porque simplemente es un juego de lavado de dinero. La parte, el promotor artístico viene y agarra y de repente envía ese bojote de entrada hacia un ministerio, hacia un organismo público, lo reparte en el pueblo a través de cualquier cantidad de rifas o juegos indistintos para poder hacer el bulto de lo que no vendieron en entrada. Pero igualito lo que va a lavar es plata, porque todo el negocio es simplemente la gran lavandería de lo que es Venezuela ahora. Eso es lo que la gente tiene que terminar de entender para la parte donde hablan de la Venezuela que se arregló y la Europa para el venezolano que está en el exterior y creyendo esa mentira. Entre cualquier tipo de estas aplicaciones, vean la realidad de lo que cuesta la comida y compárenlo con el ingreso promedio. Después de pasar eso, entienda qué es aquel fenómeno. Somos un país que simplemente tiene una gran cantidad de empresas doble propósito. Las encuentras como generadoras de conciertos y lavandería, casinos y lavandería, farmacias y lavandería, hoteles y lavandería, porque lo que hay en el país es una gran lavandería. Pongan este ejemplo
también, estamos hablando de que la ocupación hotelera es del 10%, apenas el 10% de la ocupación es, hotelera en este país. Pero tú ves algunos de los hoteles grandes cerrados, todos están participando dentro del mismo. Sí, y bueno, lamentable, bueno, es un difícil de asimilar todo este tipo de descripciones que uno da, pero hay que saber asumir que existe un problema, bueno, para encontrarle, tratarle, bueno, de ver cómo se le da la vuelta a esto. Bueno, ya para ir un poco ya finalizando, no, bueno, no sé si, bueno, me imagino que si te habrás dado cuenta del tipo de, bueno, de contenido que yo muestro acá. Yo estaba un poco apartado del tema de Venezuela, me estaba enfocando en otros temas más relativos al tema cultural, apartándome del tema político, este, enfocándome en el tema cultural, eh, haciendo énfasis en lo que es todo este tema de, bueno, la ideología progre, toda esta retórica del feminismo, y bueno, la nueva agenda cultural que se quiere imponer aquí y que sus principales abanderados son obviamente el chavismo y bueno, todos los partidos que se hacen llamar de oposición. Entonces, bueno, se pretende introducir aquí todo este tema de la retórica feminista, como ya dije, compuesta por lo que es el aborto y también pretende meterse la retórica del colectivo multicolor con lo que es el tema del matrimonio igualitario, temas que, bueno, no tienen nada que ver con la realidad del venezolano, pero que aún así se van a querer introducir al momento. Ya se está introduciendo poco a poco. Entonces, bueno, quería saber qué podrías decir al respecto y cómo crees que la sociedad venezolana lo vaya a aceptar. Ya sería una segunda forma de perder Venezuela. O sea, se perdió en la primera vez gracias al socialismo y ahora se va a perder por segunda vez gracias a la agenda WOW. La Agenda 2030 es una cosa que se le quiere aplicar a cada uno de los países. Lo más gracioso es que lo que lleva o impulsa la Agenda 2030 en nuestro país es la oposición. Hace muchos años alguien me preguntó qué es Leopoldo López. Yo le digo, él es un vendedor de productos Soros, para que se entienda qué era la Agenda 2030. Si nosotros queremos colocar un ejemplo, es el hecho de que ellos quisieron llevar a Tomás Tamar Adrián como representante en el TSJ, para poder decirle al mundo, somos el primer país que ha logrado llevar un transexual al máximo tribunal de justicia. Es decir, la esencia del progresismo, y entendiendo progresismo socialismo, la lleva la bandera a esa oposición, esa oposición que la gente ha ido aplaudiendo y entregándole su vocería una y otra vez. Hay que entender, por eso es que siempre quiero que la gente pase del hecho de creer que es el chavismo quien está imponiendo la Agenda 2030. Como todas las cosas que se han hecho en la política de nuestro país durante estos 20 y pico de años, se han hecho de la mano gobierno y oposición. Ha sido una coordinación total. Cuando nosotros estamos entrando en este proceso de destrucción protagonizado por la Agenda 2030, es también con la colaboración de la oposición. Es más, como motor principal de esa etapa, la ha llevado la oposición. Sí, sí, ciertamente es lo que más me sorprende de todo, que los principales actores que van a querer imponer esto son los que se hacen llamar de oposición. El chavismo noto como que, bueno, no sé si lo verás igual, noto que, bueno, sí, hay intenciones de imponerla también, pero también hay como que cierta división dentro de la estructura chavista con este No tema. es un asunto, Por ejemplo, no es un asunto de sí, sí, división. Lo que menos importa son las discusiones internas dentro de estos partidos. No tienen la más mínima importancia porque hay una dirección clara. La dirección del chavismo es mantener el poder con el proceso de destrucción del país y trabajar. Si la decisión global de la revolución es la Agenda 2030, ellos se suman a la Agenda 2030. No importa el pendejo que discuta dentro del partido. La discusión general dentro de la estructura de oposición es
mantener la legitimidad democrática, una imagen democrática de la tiranía a través del voto y esperar poder cosechar algo para su beneficio económico y sus cuotas de representación a través de allá lo que quiere hacer la tiranía. Todos somos socialistas y no nos conviene por nada del mundo que se imponga un modo de pensar distinto. ¿Por qué? Porque también ellos irían por la cloaca. Entonces, el país tiene que terminar de comprender eso. A la velocidad que se imponga la agenda, no es ni siquiera si la población la acepta o no, por más que el venezolano en general la rechaza. Pero el venezolano entró en un proceso de supervivencia tal que todo esto sigue entrando, sigue entrando. No consigue apoyo, pero está allí. Se va sembrando, va haciendo el daño. Entonces, no le puedes pedir al venezolano que reaccione frente a esos objetivos de la agenda. No puedes pedirle al venezolano que reaccione sobre el punto de empezar a discutir, sí, tú estás en contra del aborto, pero aceptas a los gays. Tú estás en contra de, los transexuales, pero sí estás a favor de la eutanasia. Si nosotros empezamos a dividir más y a dispersar más el pensamiento general, simplemente se deshace más el país. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que terminar de identificar es que esa Agenda 2030 es un proceso ideológico. Esa Agenda 2030 y todos los esquemas del progresismo son la misma base del socialismo. El gobierno socialista y la oposición también. Vamos a poner todo eso atrás para dejar atrás todo lo que nos trajo aquí y nos mantiene aquí para poder buscar país. Entonces, si nosotros buscamos país, ese efecto de la Agenda 2030 se va a ver realmente golpeado. Si nosotros buscamos país, el desastre económico podemos subsanarlo. Si nosotros buscamos país, podemos recuperar la soberanía. Entonces, hacia allá, hacia donde tiene que entender la gente. No podemos hacer que la gente pierda tiempo también individualizando cada uno de esos problemas. Tú estás perdiendo a tus hijos con un proceso de adoctrinamiento que mañana va a poner a tus hijos hasta totalmente en contra, como sucede en España. Y todo eso es de la Agenda 2030. ¿Y cuál es el soporte? Gobiernos socialistas. Es así. Bueno, no me queda nada que decir, sino agradecerte por aceptar la invitación a este humilde espacio. Y bueno, yo espero volver a compartir eso contigo y nada, estamos en contacto. Voy a dejar este video guardado, obviamente. Gracias a todos los que se conectaron. Los invito a compartir este video o apenas lo guarden. Los invito a seguirme, sobre todo si no me siguen. Y nada, estamos viendo próximamente, estamos en contacto para cualquier cosa que surja por ahí. Hasta luego, buenas tardes a todos y que viva Venezuela.